Casi 550.000 extremeños residían en las comunidades autónomas el año pasado, lo que supone un 37% de la población nacida en la región, según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura. La edad media se cifró en 63,1 años y el grupo más numeroso fue el comprendido entre 65 y 69 años, tanto en hombres como en mujeres. Por sexos, el 54,7% de los nacidos en Extremadura residentes en otras comunidades eran mujeres, un total de 300.000 concretamente. Actualmente ocupamos el puesto número 13 en el ranking de población de las comunidades autónomas españolas, por delante de Asturias, Navarra, Cantabria y La Rioja. Si sumásemos los extremeños que se encuentran en el exterior, en otras comunidades, pasaríamos a ocupar la 10ª plaza, adelantando a Murcia, Aragón y las Islas Baleares. Estamos hablando, por tanto, que más de un tercio de la población extremeña reside fuera, una cantidad muy importante en términos demográficos, económicos y sociales, si tenemos en cuenta el territorio que ocupamos. Solo en términos de financiación, perdemos una capacidad extraordinaria, y si a esto sumamos la distribución que hay que realizar para asegurar los servicios esenciales a todos los municipios del territorio, hablaríamos de un menor coste por habitante. Respecto al reto demográfico, solucionaría muchos de nuestros problemas que, por cierto, se han tratado durante esta semana en la localidad de Camino Morisco. Extremadura ha perdido mucho a lo largo del pasado siglo, en términos de población. Pero a todo esto, que no son más que cifras, hay que añadir un factor, el sentimental, el dolor de la cantidad de familias extremeñas que la emigración ha separado. Este es inmenso y esto no se valora en ninguna encuesta, ni hay cifras que se arrojen o que midan al menos este dolor. La población perdida no se va a recuperar, pero es hora de trabajar para evitar que salga más gente de nuestra comunidad, porque el deseo de muchos de nuestros jóvenes es quedarse en su tierra. Y en esta materia tienen que ver mucho las políticas que se realicen. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Picota. Es viernes, la número 916. Vamos a hablarles de varios temas, entre ellos, evidentemente, de las elecciones. La convocatoria que en la mañana de este viernes ha dado a conocer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 28 de octubre, con inicio de campaña electoral en plena Semana Santa, en Viernes de Dolores concretamente. No sabemos cómo afectará esto a la organización de los distintos partidos que concurren a estos comicios. Lo que sí sabemos es que en menos de un mes vamos a acudir 2 veces a las urnas, el 28 de abril para las elecciones generales y el 26 de mayo para las locales, autonómicas y europeas. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en el análisis de estos temas, en esta mesa de debate. Hoy están con nosotros Irene Torres. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy bien. Bueno, intensa con todo lo que ha sucedido políticamente, ¿no? Pero movida sí que ha sido, ¿eh? No podemos, vamos a estar, ya lo dijimos que íbamos a estar este comienzo de año muy entretenido y lo estamos viviendo en primera persona. Ana Gavirio, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Efectivamente, muy entretenidos, ¿no? Totalmente. Bueno, al menos no vamos a tener que llevar un saco de papeletas el mismo día, porque si hubieran coincidido con ese super domingo electoral, en algunas comunidades autónomas iban a tener muchísimas urnas. Aquí ya las íbamos a tener, serían 5, pero concretamente en Islas Canarias, que se eligen los cabildos, sería una urna más, ¿no? Y los insulares también se eligen el mismo día. Todos. Son 7, serían 7. Son 7 urnas, ¿no? En Islas Canarias. Madre mía. Abel, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, Abel Hernández. debería decir que bien, porque Está es pensando. viernes, Sí. pero digo mal. Mal por... Yo estoy tremendamente enfadado, es decir, no entiendo, lógicamente, una convocatoria electoral en la que se hace daño a los ciudadanos, convocatoria electoral lógicamente forzada. Yo no me tomo a broma el hecho de que Extremadura pierda mucho dinero, que los ciudadanos pierdan lógicamente muchos derechos conseguidos y por lo tanto, si tengo que decir algo es hasta aquí. Creo que hasta aquí
hay que decirle a los independentistas. Es decir, han hecho algo que no significa nada para sus ciudadanos y sí significa cosas contrarias a la población en España. Es decir, si alguna vez quisieron ser una comunidad autónoma de España, tendrían que haberlo empezado a demostrar y no negociar. Por lo tanto, a mí me parece un auténtico desastre que un país europeo, que nos llamamos europeos, con los problemas que tú has comentado antes de falta de... El reto demográfico que tenemos por delante. Demográfico, y lógicamente el hecho de... No por el hecho de ser unas elecciones, que las elecciones siempre son democráticamente bienvenidas, etcétera, etcétera, pero me parece que hay determinadas cosas que estaban en marcha. No quiero hablar del proyecto del tren, porque ya venga a hablarlo todos los días, es decir, ¿para qué? ¿Para que venga un catalán y te lo tumbe? Lógicamente eso tendrían que haberlo... No, ya, ahora iba lo segundo. Catalán, y aquellos que están en contra de los catalanes resulta que hacen exactamente lo mismo, con lo cual no queda, bajo mi punto de vista, más que estar triste. Me siento triste, y lógicamente cuando las elecciones se convocan en tristeza, yo creo que la ciudadanía tiene que rearmarse, espero que lo haga, pero no voy a pensar que esto es cualquier cosa y que todo va a seguir igual. Yo creo que tiene que, de alguna manera, cambiar y plantarle cara a lo que nosotros entendemos, lógicamente, como una política que no tiene ningún sentido para las personas. Bueno, vamos a hablar después de ello. Yo manifestaba mi tristeza. Has hecho tu alocución sentimental, ¿no?, sobre cómo te encuentras en este estado de ánimo en el día de hoy, ¿no? Pero después tenemos, como decimos, la oportunidad de analizar concretamente esta convocatoria y esta fecha. Antes tenemos que comenzar por lo más próximo, porque el alcalde de Mérida también ha hablado sobre los presupuestos generales del Estado, de España. Antonio Rodríguez Osuna valora negativamente la devolución de los presupuestos en el Congreso debido a la aprobación de una enmienda a la totalidad votada este pasado miércoles, ya que dice que contenían partidas importantes para la ciudad, principalmente destinadas al ferrocarril y a la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, señalando que esta última corre serio riesgo de no ejecutarse. Son 40 millones de euros, así lo cifró el alcalde, la cantidad que venía reflejada entre ambos conceptos, entre estos y todo lo que repercute en la ciudad de Mérida. Sin embargo, desde el PP, Pedro Acedo dice que no hay que temer por estas inversiones, ya que se desarrollarán antes o después gracias a un gobierno del Partido Popular. Tenemos aquí la valoración politicana de ambos. Bueno, pues obviamente la devolución de los presupuestos generales del Estado y la convocatoria de elecciones hace que decaigan todas las propuestas, y eso no es negativo para Mérida, es negativo para toda España, para toda la región, para toda España. Lo que ha hecho el alcalde de Mérida, entiendo que ha sido tirar de argumentario para mostrar, para valorar negativamente esa enmienda a la totalidad y el resultado que ha dado la votación de la misma en el Congreso. Pero bueno, era una cosa que entraba dentro de los juegos políticos. Probablemente no se hubiera votado esa enmienda a la totalidad si el señor presidente del Gobierno hubiera hecho lo que tenía que hacer desde el primer minuto, desde el minuto 1. Lo que mal empieza, mal acaba, y su compromiso con los españoles cuando planteó la moción de censura, una moción de censura totalmente legítima, fue convocar elecciones. Quizás, pues en este caso podríamos decir que la avaricia lo rompe el saco, y una vez más, pues los más perjudicados vamos a ser pues todos los emeritenses en este caso, y todos los extremeños y los españoles por ende. Las inversiones, respecto a lo que ha dicho el portavoz de la oposición, de que las inversiones se harán, pues sí, efectivamente, antes o después se harán inversiones, tanto por el Partido Popular, si es el que gana las elecciones, o por el Partido Socialista, si es el que gana los comicios
de abril, pero el problema es que ya hemos perdido o ya acumulamos un poquito más de retraso. Hay inversiones que son muy necesarias para la ciudad. Irene. Es verdad que se van a perder inversiones y, como dice Ana, sí, todo parece que cada vez se atasca más y parece que estas guerras políticas lo único que hacen es atascar un poco lo que va pasando. Y es cierto que para Mérida es negativo y que para Extremadura es positivo, pero no solo por las inversiones concretas que se traían a Mérida o que se traían a Extremadura, que obviamente son importantes, sino porque vivimos en un conjunto de un Estado en el que también se iba a subir un 2% el IMPREN, en el que se iba a recuperar un subsidio que estaba antes a 55 y se pasa a 52, en el que los permisos de paternidad iban a ser de 8 semanas igualándolos a los permisos de maternidad, en los que el IRPF iba a subir, en los que se iba a quitar el IVA, iba a reducirse el IVA a las cuestiones sanitarias de las mujeres, a la tasa rosa, ¿no? Iba a eliminarse esa tasa rosa. Bueno, hay bastantes cosas, no voy a desglosar todo lo que se ha echado para atrás, ¿no? Porque quedaría un poco, creo que todo el mundo ya lo sabe y todo el mundo sabe lo que eso significa. Sí es verdad que se mantienen algunas cosas que se negociaron y algunas se mantienen y eso es beneficiario, pero es verdad que el que se hayan tirado los presupuestos es malo para Mérida como meritense, como extremeños y como españoles, porque al final simplemente por una cuestión que no estaba realmente relacionada, que yo creo que es un poco lo más difícil de explicar de todo esto, ¿no? Una cuestión que no estaba relacionada directamente con una aprobación presupuestaria ha sido la que al final ha hecho que no se aprueben los presupuestos. Y bueno, luego hablaremos de las elecciones y creo que este tema puede traer cola de cara a lo que hablaremos después de las elecciones. Abel. Hombre, yo recuerdo a Antonio Machado una vez más. Hay una España que nace, que empieza a vivir y empieza, entre una España que nace y otra que bosteza. Yo creo que estamos empezando a vivir una España nueva. Me molesta enormemente que para vivir una España nueva haya que tener en cuenta aquellos que más dicen que quieren a la patria, enfundados en una bandera, enfundados en una serie de cosas. Porque la patria en este momento, la patria y España en este momento es como una madre a la que debe cuidarse, no cantarla, no ensalzarla, sino estar a su cabecera. Y lógicamente yo espero que los ciudadanos den respuesta, cumplida respuesta, a cosas que lógicamente hemos estado durante mucho tiempo obviando, mucho tiempo. Hicimos una transición, para unos muy buena, para otros no tan buena, pero de alguna manera el problema es que no hemos solucionado lo que decía la generación del 98, el problema de España. Tan claro está que la tenemos ahí, es decir, la manifestación del otro día, y perdonadme por sacar la manifestación, era otra vez como la generación del 98, es decir, aquellos que aman más que nadie a España, pero que luego la dejan tirada, como lógicamente ha sucedido con esta no aprobación de los presupuestos. Yo creo que también, y perdonadme que hable tanto hoy, porque como vengo así un tanto... alicaído. No alicaído, no. Vengo con unas ganas de luchar tremendas. Es decir, desde aquí quiero pedirle a la gente que lo que tiene que hacer es luchar. ¿Y decías tú que la campaña electoral empezaba el Viernes de Dolores? Pero bueno, hombre. Oficialmente, ya ha empezado. Oficialmente. Bueno, llevamos desde primeros de año ya con la campaña electoral. Sí, desde el 20 de diciembre de 2015. Bueno, ayer concretamente que se hablaba y se barajaba sobre las posibles fechas para las elecciones, teníamos un despliegue de ministros en un montón de medios de comunicación. O sea, había como 5 o 6 ministros cada uno en medios distintos, en radio, prensa y televisión nacional, digo, o sea que ya ha empezado. Había unos cuantos que estaban fuera con el rey, creo. No sé. Hay algunos sí, pero otros, por eso digo, pero los que se quedaron en España, pero hasta, es que hasta 6 han estado en diferentes medios. En este país, la derecha no necesita salir los ministros, porque ya controlan los medios de comunicación. A ver si nos damos cuenta, por favor, que quien tiene perras mantiene los medios de comunicación. Me parto de risa. Y, bueno, de risa no, yo a veces de llanto, si se puede uno partir de las dos cosas. A ver, la derecha mantiene los medios de comunicación en España. Hombre, no, a ver de quién son las perras. Bueno, ¿no? Las perras son de
Yo conozco alguno que mantiene algún medio de comunicación y precisamente no se ha destacado nunca por ser de derecha, pero bueno. Nosotros estamos en un medio de comunicación libre, plural. De la derecha. Y así y así estamos nosotros, que podemos decir lo que nos da la gana y lo que queremos. Está claro. Ciertamente. Bueno, una valoración más sobre el tema de presupuestos. Ahora, yo no sé cuál será el calendario, pero supongo que aproximadamente, si es el 28 de abril, un par de meses hasta que se constituya, un mes hasta que se constituya la Cámara. Un momento, primero las cámaras, hay determinadas cosas previas. Antes del 24 antes del 23 de mayo es el último día para constituir la Cámara. El Congreso pero determinadas a lo que voy, cosas, pero a lo que voy. Después lo haremos de. No voy a los plazos pero son leyes que todavía se pueden aprobar por decreto ley, determinadas cosas, hasta el día 5 de marzo, hasta que. Entre en funciones el gobierno. No, claro, pero es que hay muchas. Bueno, entra en funciones en el momento que se disuelvan las cámaras, ¿no? No, pero antes hay muchos decretos ley que están presentados. Por ejemplo, hoy se aprobaba la paralización de la LOMCE. Determinadas cosas no podrán aprobarse, porque lógicamente esas son cuestiones que tienen que ir al Congreso y al Senado, pero hay otras que sí. Que lógicamente todavía, una vez más contraviniendo la razón de ser del propio Pedro Sánchez, que en 2015 decía que gobernar por decreto ley era quitarle la palabra al resto de a los españoles. Sí, claro, cuando te la quitan, es decir, lo que está absolutamente claro es que los pensionistas necesitan una seguridad, los funcionarios una seguridad. Yo creo que ya ha hecho bastante con el decreto ley. Pero no, es que esos decretos leyes están presentados ya y se tienen que debatir antes de la disolución de las cámaras, y ahí creo que más coincidencia que en otras cosas, es decir, porque lógicamente aquí hemos echado un dado, hay determinada gente que ha echado un dado en el que sabe que siempre va a salir el as, es decir, yo quiero la independencia, yo quiero tal cosa, y ese as les ha valido para sigue. No, le estoy diciendo que me estaba dando el clic suena en el micrófono. Pensé que me estaba dando no, tiempo. a ti no. Digo, vale. No te has pasado, vas bien. Venga, seguir vosotros. Yo simplemente me refería, en cuanto a remitiéndonos a los presupuestos, después hablaremos de las elecciones, que el gobierno que entre tendrá que hacerlo con presupuestos prorrogados, evidentemente. Porque no va a haber tiempo de la aprobación de unas cuentas antes de final de año en este inicio de legislatura. Por lo tanto, no sé cómo quedarán estas inversiones, a esto voy. Si estas inversiones al final por decreto se pueden determinar o no. No, las inversiones tienen que prorrogarse las cuentas, con lo cual es imposible, es decir, eso no va a poder Por ser. Tanto, los 400 millones de euros del AVE extremeño tendremos que esperar. Tendremos que tener unos nuevos presupuestos, es decir, es que yo vengo un poco a intentar hablar de las dos cosas, es que no es indisoluble presupuestos y elecciones, es que no se puede separar, porque si hablamos de una cosa tiene que ver con la otra, es decir, cuando se vean resultados de las elecciones, posibilidades de gobierno, y luego al mes hay otras elecciones que lógicamente cambiarán el mapa político también otra vez. Lógicamente tenemos que esperar bastante tiempo, es decir, vamos a dejar de hablar del tren, que gracias a Dios por fin no vamos a tener todos los días que hablar del tren. Ojalá, No, que yo aquí seguiremos hablando si siguen produciéndose incidencias. Yo quiero hablar del tren, pero me refiero a nivel de tertulia. No hablar del tren supone que todo funciona bien. Cosa difícil, con los trenes que tenemos y la infraestructura que tenemos aquí. Pero bueno, cuando se habla del tren efectivamente es porque hay algún tipo de problemas, algún tipo de incidencias, y yo creo que se van a seguir produciendo. Sí, porque de inversiones del tren vamos. Hombre, yo creo que las que están aprobadas, ya esas que están aprobadas no hay ningún problema. Es decir, en un presupuesto aquello que está aprobado, lo que tiene que pedirse es que se ejecute. Otra cosa es los nuevos presupuestos, que, para tiempo me lo fiáis. Serán para 2020, como iban a ser las elecciones de Sánchez. Bueno, yo espero que para entonces
Es decir, haya más sensatez. Es que no queda otra, porque entre que entra un nuevo gobierno, lo que tú comentabas, ¿no? Mientras que se produce toma posesión el nuevo gobierno y se ponen a trabajar, realmente unos presupuestos no se hacen de un día para otro. Nos estamos yendo al mes de julio. Claro, después de verano va a ser cuando se va. ¿Por qué los presupuestos se rechazan? Es que hay preguntas que me hago continuamente, que es verdad que creo que también a veces, yo por lo menos lo reconozco, he hecho dejación de funciones en algunas cosas, diciendo determinadas cosas que tenían que haberse hecho mucho antes. Es decir, si yo no quiero tener una fuerza independentista en el Parlamento que tenga tantos diputados, cambiemos la ley electoral. La teníamos que haber cambiado. Se tenía que haber hecho antes, evidentemente. Pero todos no hemos luchado por eso. Nadie. Hemos ido dejando que todas las cosas y al final, pues todo se nos viene. Es que por eso llevamos 40 años hablando de la ley electoral y no se ha cambiado. Citaba a Machado, porque al final, es decir, todo el mundo queremos, sí, pero lo que queremos es lo nuestro. Y por lo tanto, es empezar a pensar en lo de todos, de alguna manera, y lo de todos es lo de cada uno también, de cada ciudadano pequeño, etcétera, etcétera, que tiene sus problemas, porque ahora cuando digamos no se puede aprobar esto por no sé qué, pero hay personas concretas que no van a poder tener esto y esto y esto. Yo me refiero a las personas concretas. Bueno, vamos a seguir avanzando, porque vamos a pasar de los presupuestos a las estadísticas de nuevo, en este caso las publicadas por el Ministerio del Interior sobre criminalidad correspondiente al año 2018 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Según estos datos, Extremadura mantiene los datos más bajos de delitos del país, con un índice de tasa de criminalidad del 24,7 infracciones por cada 1.000 habitantes, así como un descenso importante en hurtos y robos con violencia. Estos datos han sido ofrecidos por la delegada del Gobierno en la región, Yolanda García Seco, quien ha detallado el significativo incremento que han experimentado las estafas, que han pasado de 2.268 a 3.190, lo que supone un incremento del 40,7% de unos delitos que en su mayor parte se producen en la red y son fruto del engaño, por lo que ha hecho una llamada de atención a los ciudadanos para que extremen las precauciones cuando efectúan compras por Internet o respondan a correos electrónicos fraudulentos. En relación a las infracciones penales contra las personas como homicidios o lesiones, ha explicado que en este apartado se han producido un descenso del 2,3%, especificando que en 2018 se han registrado 17 asesinatos u homicidios dolosos, 4 de ellos asesinatos y homicidios consumados. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual de las personas, aunque su número, dice, no es significativo en Extremadura, sí se han detectado un incremento conjunto del 25% en lo referido a casos de agresión sexual, pornografía infantil, corrupción de menores u otros. El incremento más preocupante fue el de agresiones sexuales, que han pasado de 10 a 21. Los delitos contra la seguridad vial aumentaron un 21,4%. Resumen de esta agenda de delitos. Evidentemente el titular es el incremento de agresiones sexuales que se ha producido en nuestra región. Irene. Pues mientras no cortemos de raíz ciertas actitudes, que tenemos que cortar, o sea, las actitudes en general, porque estas agresiones se vienen dando por unas actividades previas, es decir, si no cortamos el acoso callejero, si no cortamos la pornografía, si no cortamos ciertas partes de la educación que hacen que esto se normalice, y si además vemos cómo cuando se suceden violaciones en grupos, esas personas siguen en la calle, y además vemos cómo dicen que van a cambiar ciertas leyes y hay cierta impunidad, estos datos corresponden a una realidad social, no corresponden a un número aislado, y yo creo que es súper importante que nos demos cuenta de que si dejamos que haya un retroceso en ciertos derechos de la libertad de las mujeres, estamos siendo en parte cómplices de que la sociedad siga avanzando hacia las agresiones sexuales. Cómplices, hablo como partidos y hablo como personas individuales, que cuando vemos el acoso por la calle muchas veces nos quedamos calladas. Bueno, es cierto que muchas mujeres ya hemos dado un paso al frente con eso, y si nos acosan respondemos, si vemos que están acosando a otra mujer también respondemos a algo que antes parecía que daba miedo. Ya parece que tenemos claro que si tocan a una vamos a responder todas, y eso creo que es una seguridad
y a la misma vez causa un poco de rechazo por parte de estos hombres, que es un porcentaje mínimo, pero que existe, que son los que cometen estas agresiones. Parece que el que nosotros hayamos dicho que vamos a ser todas las que nos defendemos, les está chocando perder esos privilegios, pero tenemos que repetirlo, vamos a ser todas las que nos defendamos. Entonces este número, sí, ahora mismo está así, pero va a llegar un momento en el que con la defensa de todas va a ser mucho menor y se va a reducir. Y lo digo con esa contundencia porque tengo claro que el 8 de marzo va a ser muy significativo y que todas las mujeres, pero además ya cada vez más hombres, vamos a responder ante estos delitos que son bastante graves y que la cifra es muy escandalosa. Abel. A ver, yo estoy absolutamente en contra del aumento de agresiones sexuales, aunque bajen los robos pequeños y este tipo de cosas. Yo creo que eso es llamativo. Y me parece también, estoy de acuerdo con Irene, que tiene que haber una respuesta, lógicamente, más que a un partido político, que no lo considero, a una, digamos, a una manera de ver, de pensar, que es la que tiene Vox, de decir que es igual, es decir, una agresión que otra, que nada tiene, que no es punible, y por lo tanto yo creo y espero que lógicamente la fuerza de las mujeres, que es una cosa que se nos olvida, y volveré a repetir también en las elecciones, es bastante importante. No hay nada más que ver cuál es la representación de la mujer en puestos de dirección, en puestos importantes, y lógicamente también las mujeres tienen algo que decir en la situación política actual, y por lo tanto confío, igual que tú, en que la manifestación del 8 de marzo sea también un punto de inflexión en la manera de pensar de los españoles. Ana. Creo que hay poco más que añadir, estoy absolutamente de acuerdo con mis dos compañeros, pero sí me gustaría darle la vuelta a la tortilla un poquito, sacarle el punto positivo a estos datos. El incremento de agresiones sexuales, a mí me gusta pensar también que el incremento se produce porque efectivamente, o sea, no el incremento de agresiones sexuales, sino el incremento de los números por el incremento de las denuncias, que era lo que hasta hace unos años nos hacía falta aquí. Había muchas mujeres que, por desgracia, por unas cuestiones o por otras, no se atrevían a denunciar. Creo que ese es un poco el aspecto positivo que se puede sacar de estos números, dentro de que efectivamente no nos podemos alegrar por ello, pero si nos atrevemos ya a denunciar, sea cuáles sean nuestras circunstancias personales, es un paso al frente. Estoy absolutamente de acuerdo con el hecho de que a más conocimiento, a más denuncias, los datos aumentan. Ojalá tengas razón y sean... Lo que pasa es que si se resuelven como hasta ahora, la gente va a volver a tener miedo a denunciar. Hay que tener un poco... pero poquito a poco, pero es que son pequeños pasos que tenemos que ir dando. Y hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que denunciar. Claro, yo también, pero creo que me refiero a las sentencias que ha habido últimamente con este tipo de denuncias, porque conocemos la más llamativa, pero ha habido muchas más, muchas parecidas y con sentencias parecidas. Puede volver ese miedo a denunciar, porque además se señala a la víctima. Vemos como en el caso de La Manada se hizo un informe a la víctima de que al día siguiente había salido a la calle, y lo que hay que decir es que no hay que tener miedo, porque si vuelven a pasar casos así va a volver a haber una respuesta de la sociedad. Efectivamente, pero por eso te decía que yo no tengo mucho más que añadir a lo que vosotros habéis dicho. La respuesta social creo que se está, poco a poco, y gracias a Dios, se está dando. Se está dando, y no solamente... Sí, bueno, es una frase hecha, por favor. Vale. Gracias pero que es verdad que se está dando, y se está dando con una diferencia respecto de los pequeños pasitos que se habían dado con anterioridad. Es que ahora esa respuesta masiva de la sociedad, de las personas de bien, como diría mi abuela, se está produciendo en todas las ideologías. Sí. Creo que transversal. Claro, ha sido un paso. Por otro lado, si se denuncia, es otro paso más. Es verdad que no debemos de dejar que se produzcan, o debemos seguir luchando para que sentencias o
sentencias como las que se han producido se sigan produciendo. Eso solamente se va a conseguir estando en la calle y seguir protestando por ello, ¿no? Seguir luchando por ello. Y bueno, Lo que sí es cierto, Irene, lo que has dicho es que se prevé un 8 de marzo caliente. Sí. Sí, además, bueno, ya está habiendo reuniones por parte de las asociaciones feministas, ya está habiendo reuniones para que no solo se quede en una parte de colectivo, de gente que está a lo mejor un poco más acostumbrada a militar o a luchar en asociaciones, ¿no?, sino para que sea muy transversal a todas las mujeres que a lo mejor nunca han participado en una manifestación, que nunca se verían participando y que digan, este es mi momento. O sea, yo me siento integrada en este movimiento y siento que es mi lucha, la del 8 de marzo, que además eso hará que sea una lucha de todos los días. Bueno, pues lo iremos descubriendo con el paso del tiempo. Queda muy poquito tiempo ya para el 8 de marzo. Hablamos de elecciones, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado, como saben ustedes ya, este viernes, en la mañana de este viernes, la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril, alegando que no puede gobernar sin presupuestos y culpando de esta situación al bloqueo que aseguran impuesto el Partido Popular y Ciudadanos en el Parlamento. Les acusa de utilizar las instituciones en propio beneficio. El jefe del Ejecutivo ya ha comunicado al rey Felipe VI su decisión. Ha expuesto en una conferencia de prensa en Moncloa los logros de su gobierno durante estos 8 meses, destacando el desbloqueo de 13 leyes en el Parlamento y la aprobación de 25 reales decretos ley. Pero ha centrado todas sus críticas en los partidos de Pablo Casado y Albert Rivera por no haber podido sacar adelante otros proyectos, así como los propios presupuestos generales del Estado, que él considera los más sociales de esta década. Abel. A ver cómo lo resumo. Está absolutamente claro que hay determinadas leyes, determinados proyectos ley que no pueden seguir adelante y que la paralización se ha producido. Yo cada vez que voy a algún sitio a hablar de política normalmente pongo ejemplos, ¿no? Es decir, no pongo ejemplos, sino cuento cuentos sobre lo que quiero decir. Aquí lo que ha habido es una cerrazón, por una parte, de aquellos que no saben cómo salir del atolladero, que lo están demostrando en el juicio. Esos son los independentistas, uno dice una cosa, otro la contraria. Por ejemplo, Font y Junqueras tienen discursos absolutamente diferentes. Y aparte de, digamos, de ese independentismo que no hemos sido capaz de atajar desde aquella reclamación al Constitucional del Estatut, después yo entiendo, y que me perdonen, que lógicamente también contra la política que se estaba haciendo pues han aparecido 3 partidos. Uno, digamos, a ver cómo lo llamo, yo lo llamaría en mi cuento el de los ricos. El otro sería el de los que siendo ricos no lo quieren ser, que ese sería Ciudadanos. Y el otro, lógicamente, el del lobo del cuento, que lógicamente está ahí, ese es Vox, para hacer que Caperucita y el lobo y todos los demás personajes cambien. Es decir, lo que se ha producido realmente es que un partido que viene aquí como el lobo, pues ha hecho cambiar al resto de los personajes del cuento, ¿no? Lo entiendo así. Ana. Bueno, yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así, ¿no? Sí, porque yo entiendo que, a ver, el señor presidente del gobierno ha pecado de inocente desde el minuto 1. Se dio cuenta antes de ayer de que los catalanes no iban a pasar por algo que no fuera hablar de la independencia, o sea, ir hacia la independencia, cuando yo creo que de eso nos habíamos dado cuenta la mayoría de los españoles en general hace mucho tiempo. Y lo vuelvo a repetir, o sea, hemos llegado donde hemos llegado y estamos en la situación en la que estamos porque ha pecado de inocente. O sea, voy a arreglar una solución que antes de la moción de censura él tenía claro que no se podía arreglar si no era a través del 155, del bloqueo del tal en Cataluña.
Después de la moción de censura ya tenía claro que lo iba a arreglar a través del diálogo y se da cuenta antes ayer que a través del diálogo no puede hacer nada. No, mire usted. O sea, pero anda que las castañas que le han dado diciendo que había cedido... No, pero no, vale, pero si es que da igual las castañas que le hayan dado diciendo que hubiera cedido. Es que a lo primero que se compromete con los españoles es hacer una moción de censura para convocar elecciones. No convoca elecciones, llegamos a esta situación porque él ha hecho un poco de dejación de funciones, tú lo decías antes. O sea, voy a hablar con los independentistas y estos son los que me van a sacar a mí, o sea, voy a ser presidente gracias a ellos, pero tú sabes que eso lo tienes que pagar. Os ha dado cuenta antes de ayer, después de 8 meses, Abel. Anda que... Y Aznar cuando pactó con Pujol no lo tuvo que pagar, pero también, por Dios, pero vamos a ver. También acto Felipe González, pero vamos a ver, pero es que todos sabían en la situación en la que estábamos que ahí ya no eran cuestiones económicas, que era una cuestión muy clara, la de o sea, me voy de España. Y de las perras que se habían llevado, que querían ocultarlas. Me voy de España. Entonces... El puyolismo se había llevado más perras que nada. Hemos llegado donde hemos llegado, yo creo que porque un poco ha sido un inocente, por no ponerle otro calificativo. Irene. Yo no soy muy pro Pedro Sánchez, la verdad, pero es cierto que se habían negociado unos presupuestos, que se había trabajado, que llegamos a una situación en la que se habían solucionado ciertos problemas de la gente y se había dejado un poco de hablar del tema que creo que interesa por una parte, pero si la gente se diese cuenta de que eso no le cambia la vida, a lo mejor dejaría de interesarle por otro. Pero bueno, ahora sí que nos enfrentamos a unas elecciones que a mí la fecha no me gusta, pero bueno, no deja de ser también una opinión muy personal si te parece bien o no la fecha. Pero no me gusta porque yo ese día tenga algo que hacer, quiero decir, no me gusta la fecha, perdón por el chascarrillo, que hay que darle un poco de sentido del humor también a todo esto. No me gusta la fecha porque no podemos meternos en una campaña electoral con el hartazgo que tiene la gente, que se acabe la campaña electoral y a los 10 días meternos en otra campaña electoral. ¿Por qué? Porque la gente no lo va a entender y creo que la política al final se debe a la gente. Y si tú acabas de quitar los carteles de la cara de, iba a decir Mariano Rajoy, pero de Pablo Casado, de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez y de 4 hombres más, los quitas y pones otra vez los carteles electorales, los mítines, la tele, el hartazgo, promesas que luego, como nunca se llega a acuerdos de verdad, no se cumplen, el hartazgo va a ser tal que la abstención en nuestro país va a ser muy peligrosa. Y la abstención solo va a beneficiar a 3 partidos, que son los partidos de la derecha, que puedes estar más o menos de acuerdo, pero al final cuando hablamos de otro tipo de temas, como el que hemos hablado antes, quien gobierna tiene mucho que ver en la sociedad en la que nos encontramos porque legisla. Entonces, si vamos a tener que hablar de que vienen unas elecciones y luego todo el mundo nos vamos a echar las manos a la cabeza con otros temas para los que siempre que ha gobernado la derecha, y ya sin gobernar, porque ya no tenemos que hablar de gobernar, tenemos que hablar de que ya Pablo Casado ha hecho ciertas declaraciones dignas de Vox, o sea, dignas de Vox con respecto a voy a derogar la ley del aborto, a ponerla en su puesto, cosas que ya están tan conseguidas para derechos tan conseguidos que al final quedan un poco fuera de lugar a escandalizarnos cuando vemos ciertos temas, o sea, escandalizarnos cuando vemos agresiones, escandalizarnos cuando vemos a lo mejor, no sé, o sea, no sé poner ahora el ejemplo claro, pero nos escandalizamos cuando vemos pobreza, nos escandalizamos cuando vemos las cifras, no nos escandalizamos con un desahucio concreto, pero nos escandalizamos cuando vemos las cifras globales de los desahucios, pero nos tendríamos que escandalizar a la hora de votar de quién ha hecho y quién no ha hecho que las cifras de las que hablamos y debatimos sean reales. Y eso, en el caso de lo que conocemos hasta ahora y por la ideología de lo que dicen, porque es verdad que hay partidos que no han gobernado, que solo han estado en oposiciones, que ni siquiera han estado, pero por la ideología de lo que dicen es a lo que quieren llegar. Por cierto, el calendario es el siguiente: el 1 de marzo, aprobación del adelanto electoral en Consejo de Ministros; el día 5 de marzo, decreto de disolución de las Cortes; y el 12 de abril, Viernes de Dolores, inicio de la campaña electoral. 28, por tanto, elecciones.
Sí, a ver. Bueno, me Sí. toca con esto de las elecciones. Yo lo que quiero transmitirle a aquellos que nos escuchan es que es el momento, nunca jamás hablo de, digamos, de extremismos de ningún tipo, pero este es el momento en el que la gente, cada uno tiene que ser extremista, es decir, pensar lógicamente no en sí mismo, sino pensar en la colectividad, y eso significa ir a votar. Es decir, yo creo que la movilización de la ciudadanía es fundamental en el sentido de que si en unas elecciones en las que se decide tu manera de entender la vida, tienes que ir, perdonadme la expresión, a muerte, ¿no? Y yo lo digo desde mi punto de vista. Es decir, yo creo que los partidos que han defendido durante mucho tiempo una manera de entender la justicia social, el reparto lógicamente equitativo, tienen que volver a manifestar eso. Vuelvo a repetir otra vez una frase que le escribía Antonio Machado a Antonio Azorín. Le decía: si seguimos contando con mesas de 3 patas, al final la mitad de la comida se nos va a ir al suelo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la ciudadanía tiene que reaccionar, independientemente de que sea el día tal, de que tenga no sé qué, no sé cuál. Es decir, es el momento, yo creo, de España, de esa España de la que tanto se habla, de demostrar que lógicamente es capaz de ir a expresar su opinión, de ir a pedir lo que quiere y lo que siente. Por cierto, que este ha sido el mandato más breve de la historia de la democracia. Y teniendo en cuenta el promedio de los sondeos electorales que se han venido realizando desde la moción de censura hasta ahora, el promedio semanal, que es el último dato que tenemos, de todas esas encuestas, daría un resultado tal que sí ahora. El PSOE obtendría el 24,5% de los votos, crecería casi 2 puntos respecto a las elecciones del 26J. El PP bajaría hasta el 21,1%, pierde 12 puntos. Ciudadanos subiría al 19%, crece 6 puntos. Unidos Podemos obtendría el 14,8%, baja 6,3 puntos. Y Vox obtendría el 9,7%, crece 9,5 puntos respecto al 26J. Bueno, yo lo he dicho antes, yo no he venido a hacer aquí campaña, obviamente no tengo que hacerla, yo de una manera u otra sí. Voy a ser extremista y voy a pensar en la colectividad. Me parece una barbaridad que se convoquen elecciones el 24 de abril y haya otras elecciones el 26 de mayo. A pesar de que pueda ser muy engorroso... 28. O el 28 y 26. A pesar de que pueda ser muy engorroso tener 5 urnas encima de la mesa, hacer un escrutinio para 5 instituciones distintas, puede ser muy engorroso, puede ser... Plantear problemas técnicos, tal y como se vota hoy en España y los medios que tenemos, no creo yo que se planteen muchos. ¿Vale? Bueno, a lo mejor el escrutinio, pues en lugar de tenerlo a las 12, pues lo vamos a ir teniendo por tandas. A las 12 las locales, a las tal... lo que me parece aberrante es que dupliquemos en un mes el gasto electoral. O sea, es que nos vamos a gastar 200 millones en abril y otros 200 millones de euros en mayo para hacer lo mismo. O sea, yo creo que eso como ciudadanos también hay que tenerlo en cuenta. Una pregunta solo. Y luego después, ¿por qué crees tú que esa postura, es decir, de que no haya 2 elecciones sino una sola, la defiende un bloque de los partidos y los otros no? ¿Por qué pensáis? Bueno, porque cada uno defiende lo que considera. Porque lógicamente debajo están sus expectativas electorales. Yo estoy absolutamente... Pero hombre, eso está claro. Pero ¿cuál es el gasto? Vamos a ver. El gasto de unas elecciones siendo un... vamos, absolutamente claro. No es más caro el que haya unas elecciones generales y otras autonómicas, no es más caro, en absoluto.
Vamos a ver. En absoluto, no me lo ha puesto. Pero ¿quién me lo va? Mesas electorales se duplican. Las mesas, claro que sí. Pero las mesas electorales, es decir, Es verdad que las subvenciones a los partidos van a ser las pero mismas. hombre, por favor, es que estamos hablando O sea, de... van a ser la misma conjunta que separada, las subvenciones Igual, a los partidos. las subvenciones Eso, a los eso es lo partidos. mismo. El gasto no es Pero- tanta diferencia, pero es muy difícil de que eso lo entienda ga- nadie, porque a la gente le va a dar El igual. gasto de que sea papeletas mucha es o el poca mismo. la diferencia, pero la A gente ver, no un lo va a momento. entender. Irene, el gasto en papeletas es el mismo, porque hay que hacer En las mismas casi todo, papeletas, excepto en las estén mesas separados juntos. electorales. Lo que Pero cambiaría, es si es que- cierto, son el dinero que se gasta en todo el Sí, dispositivo humano efectivamente, el dispositivo de las humano. elecciones, que la mesa electoral, dispositivo de Lo que- seguridad, claro. etcétera. Si Todo aunque eso, fuese mucho sí. o poco, es que complicado. nadie lo entendería. Si es eso, nadie va a entender que haya dos elecciones. Quiero Yo no lo decir, que entiendo. te puede parecer mejor o peor, pero nadie en su casa que vea algo. Aparte que no es mucha la tú al diferencia. ciudadano- Yo a sí todo lo el ciudadano entiendo, lo yo sí lo está- lo entiendo, estás- porque cada lo estás ciudadano, bloqueando. cada Nadie que no esté ciudadano tiene que politizado. tener la oportunidad de decidir una cosa para la política del Estado y otra cosa en su comunidad autónoma. Bueno, pero O a ver entonces si ahora, por eso a ver si ahora vamos a ver. los electores, me acabo de dar cuenta que son tontos. Es decir, tienen que hacer lo que no, señor, ellos pueden decidir una cosa en un momento y otra cosa en otro. Pero entonces es por que esa son regla más de tres- inteligentes de lo que pensamos, y también los electores tienen derecho a saber qué se ha elegido en el Estado para poder después ver qué eligen en cada comunidad. Por favor, que la gente es muy No hay lista. mucho tiempo tampoco pero para si lo digerirlo pensamos igual. nosotros, No, pero cuando cierto lo es que hablamos, los lo Presidentes ¿verdad? de las comunidades autónomas no No deseaban una convocatoria conjunta, porque hay un pacto tácito no escrito. Claro. Que las generales no deben coincidir con las autonómicas, no coinciden con las gallegas, con las catalanas, ni con las andaluzas, ni las vascas, y por tanto el resto de comunidades autónomas que sí celebran elecciones no querían no que querían. esa Nada que ver. coincidencia. Pero según tu planteamiento, por la regla de tres de tu planteamiento, tampoco deberíamos entonces hacer coincidir las regionales con las municipales y con las europeas, porque debemos saber lo que votamos, ¿no? Sí, pero, sea, no deberíamos hacerlas pero coincidir, pero se hace hay una coincidir. diferencia. Las regionales y locales pertenecen a la misma comunidad, y las europeas, es decir, ¿por qué se ponen siempre con otras? Porque estoy absolutamente convencido Que si no, no iría a votar que nadie, no iría, claro. pero coño, Pero eso, vamos, vamos, eso vamos, lo tenemos vamos claro todo a el hacer- mundo, a ver. por eso se Eso lo ponen tenemos ahí, claro y todo por el eso mundo, se eso lo ponen tenemos ahí, claro todo el claro. mundo. Pues está clarísimo, pero vamos, que tu planteamiento a mí no me parece lógico. Lo que me parece bastante más lógico, pues un poco lo que decía Irene, la gente, el que va todos los días al supermercado a comprar pan está un poco mosqueado y dice, macho, que voy a ir, además, Pero sigue siendo aparte el de mismo estar viviendo ya en una campaña No va. electoral perpetua. Hombre, Y- lo cierto también es que esto es una potestad del presidente del No, gobierno, está claro, y cada hombre, presidente del gobierno lo estaría pone bueno, según vamos. le parece a ellos bien. Estaría bueno, Sí, claro. lo hizo Felipe González, lo hizo Aznar, supuesto lo que hizo sí. Zapatero, lo hizo Mariano Rajoy y lo hace ahora Pedro Sánchez. Eso está claro. Es así. A sus Y intereses. yo creo que eso sí se entiende. Lo que creo que es difícil de entender, incluso yo podría estar de acuerdo. Yo, si a lo mejor me dan un argumento, porque yo tiendo mucho a que si el Pero yo te da argumento, uno, si quieres te doy luego 4 o 5, no pasa ni tampoco nada. que hay argumentos que sí me convencen, como quiero decir, no soy de estas personas que dicen no cambio de opinión, pero sí que creo que el que yo, por ejemplo, estuviese dispuesta a dialogar y entender ciertos argumentos que dan para que fuesen dos días diferentes no va a hacer que todas las personas que están ahora mismo con un hartajo de la eterna campaña electoral pudiesen entenderlo, porque yo no hablo por mí ni hablo por mi partido ahora mismo. Hablo por ese hartajo de que esta mañana, solo en el rato antes de venir, y ahora otras elecciones, y luego otras, porque la gente ahora mismo ya está en una clave de decir, o recuperamos la ilusión, y no solo desde los partidos, sino desde la ciudadanía, hacia una política en la que estemos involucrados, o todo esto va a volver a ser una elección para no llegar a algo. Entonces creo que tenemos que de ese hartajo convertirlo en una oportunidad para que sea un proceso No lo sé. bueno. No, pero una cosa, mira. Lo vamos a conseguir. Si el día 28 de abril se vota, los resultados son los que van a hacer que vaya muchísima gente, montones, millones más a las siguientes. Es decir, si no se es capaz de constituir gobierno con esos resultados, verás cómo la gente se moviliza. La gente no está cansada, no, la gente está cansada a veces también de los partidos que le dicen lo que tienen que hacer, solo y exclusivamente el hecho de que como a uno le interesa una postura o la otra, pero yo estoy convencido de que
tenemos que diferenciar el Estado de las comunidades autónomas. Si lo juntamos, nos estamos cargando absolutamente un principio que yo creo que durante muchos años nos ha servido, porque la gente no es tonta y la gente, si ve los resultados de unas elecciones generales, no estoy diciendo cuáles son, los que sean, y ven que es imposible la gobernabilidad, que puede dependiendo pasar, que puede pasar. por eso eso influirá lógicamente en su decisión, que van la a gente ser es muy inteligente. prácticamente 4 días Claro, antes por de eso. las elecciones, cuando se constituya el Congreso y el Pues Senado. Porque, ahí estamos. creo que desde que somos un país democrático, prácticamente en todas las convocatorias electorales se ha apurado. Lo leía esta mañana hasta el último día. Me parece que la vez que menos se tardó fue en 2005, que se tardaron 19 días en constituirse el Senado, el Congreso y el Senado. Las cámaras, sí. El resto de convocatorias siempre se ha apurado hasta el último día. El último día en este caso es el 23 de mayo. Sí, sí, Y sí. Lo Ahora analizaremos. me lo has puesto en bandeja, lo de 19 días y este año 500 500 noches. Van a noches. tardar. 19 días y 500 noches. Mejor las noches que los 19 días. Van a tardar en ponerse de acuerdo 500 totalmente, noches, bastante. yo creo, a Y este es verdad paso. lo que tú dices, eso va, Va a cambiar eso todo. va a Sí. influir mucho en el resultado de las elecciones regionales y locales, porque claro, va a depender mucho de los pactos, si es que se llega a pactos, porque hay una cosa que está clara. A ver si viene el loco. Que sea lo que sea, en las elecciones generales, de lo que va a salir de las elecciones generales va a ser un gobierno de coalición. O sea, Indudablemente. eso está clarísimo. Lo que pasa es que esa coalición también va a determinar mucho los gobiernos de coalición en las comunidades autónomas. claro. Va a marcar, evidentemente, la tendencia Va a que marcar se ha de muchísimo, muchísimo. seguir en las comunidades autónomas. Bueno, estamos ahí, vamos a estar muy entretenidos y aquí vamos a estar para Totalmente. contárselos en Televisión Extremeña. Nosotros nos vamos, les dejamos de hablar en política. De todas formas, sí he de decir que a mí como ciudadano me gusta votar, ¿eh? A mí no me cansa ir a votar, a mí como ciudadano. A mí no me cansa. Me cansará la política, me cansan los partidos políticos, me cansan los líderes políticos y sus declaraciones. Pero a mí votar, yo creo que es el mayor privilegio en democracia que se puede tener. Y si hay que ir A mí me 10 encanta veces, votar, si 10 podemos lo veces. A mí votamos me gusta, todo. o sea, yo no tengo ningún problema. Creo además que es mi deber y mi obligación como ciudadana. Quería una anécdota solo. El que está enfadado es mi hijo. ¿Por? Porque no puede votar. ¿En ninguna de las dos? En ninguna de las dos. Es ¿Cuándo verdad, cumple? No hemos hablado del voto rogado, además. No puede votar en que no ninguna. da tiempo. Él cumple en junio. ¡Ay! Y él estaba, Bueno, él lo quería, mismo se pensaba- estrena en la segunda vuelta de las generales. Pensaba que decía, no, en octubre casi voto. Lo mismo hay Pues otras nada, está elecciones enfadado el después. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis y sus comentarios. Gracias a Irene Torres. Hasta la próxima semana, no. Hasta dentro de 3 semanas, porque recordamos que durante la próxima semana estaremos retransmitiendo en este horario el concurso de agrupaciones del carnaval. Y vosotros estaréis allí Nosotras también, estaremos como allí contigo, miembros del jurado que sois. acompañándote, De nosotras no te libras estas 2 No, semanas. totalmente. Vamos a estar juntos allí, en el Palacio de Congreso. Vamos a cambiar el escenario, así que si te quieres dar una vuelta, Abel. Para asesorarles sobre, por lo menos hablarles ahí Como no lleves la nariz, al no te vamos a oído y dejar tal. entrar. Y la nariz prometida la traeré. Oye, lo que estoy esperando son las letras de las agrupaciones. Ahora que va a haber esta movida de las elecciones, a ver con qué tono humorístico la interpretan. Y yo creo que será importante la originalidad, porque tienen muy poco tiempo con esto de las La elecciones originalidad para y la verlas inmediatez. y la inmediatez. La capacidad de Claro. de crear algo, ensayarlo y que además te salga bien. Sí, Creo sí, que sí. les han vuelto a fastidiar el cuplé al coro. Sí, ¿no? Bueno, nos vamos. Gracias, Irene Torres, gracias, Ana Gaviro, y gracias, Abel Hernández. Gracias. A ustedes, emplazarles al próximo lunes, que será nuestra última picota antes de este concurso, de esta retransmisión que haremos en directo desde el Palacio de Congresos. A partir del miércoles 20, recuerden, en torno a las 9 menos cuarto de la noche, estaremos en directo llevándoles el concurso de chirigotas, comparsas, coros y cuartetos. Más variedad imposible. Que pasen un feliz fin de semana. Buenas noches.